El frío cortante del invierno recorría las estrechas calles del este de Detroit, llevando consigo diminutos copos de nieve que giraban bajo las farolas parpadeantes como espíritus inquietos. Dentro del reducido apartamento 2B de un viejo edificio de ladrillo en la avenida Gracio, Marcus Johnson yacía extendido sobre un estrecho colchón, con un brazo colgando débilmente al borde como si la gravedad hubiera consumido su última fuerza. Apenas había llegado a casa tras su agotadora doble jornada, primero el turno nocturno en el diner y luego directo a su puesto de seguridad nocturno, antes de colapsar entregado al cansancio. El reloj despertador mostraba con dígitos rojos y duros las 2:17 de la mañana en la oscuridad, y el único sonido era el profundo silencio de un barrio acostumbrado a la quietud a esas horas. Entonces sonó, rin, 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 el agudo timbre de la puerta cortando el silencio como una cuchilla. Los ojos de Marcus se abrieron de golpe, su corazón latía fuerte. A esas horas nadie llama sin que haya algo mal, algo muy mal. En segundos, su mente barajó posibilidades, quizá la policía con malas noticias, un vecino en problemas o, peor aún, alguien buscando problemas con un hombre negro solo con su hija pequeña. Rin, rin, rin. El sonido insistió, rebotando en las paredes del apartamento. Marcus volteó hacia el pequeño rincón al fondo, donde su hija de 4 años, Zoe, dormía acurrucada bajo su manta morada favorita, su pecho subiendo y bajando en ritmo constante, un osito de peluche gastado bajo su barbilla, y sus rizados cabellos oscuros esparcidos sobre la almohada. Ella no se movió, ajena a la interrupción. Marcus bajó las piernas de la cama, el frío linóleo le robó el calor de los pies al instante. Alcanzó la sudadera de los Detroit Lions que colgaba en una silla y se la puso sobre la camiseta blanca, aunque la tela poco lo protegía de la corriente. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la adrenalina. En ese barrio, una visita a las 2 de la mañana rara vez traía buenas noticias. Rin, rin. Jesús, murmuró, pasando la palma por su cabello corto mientras cruzaba la sala oscura, cuidando de no pisar los crayones y libros de Zoe. El espacio parecía aún más pequeño en la penumbra, las paredes cerrándose al acercarse a la puerta principal. Miró por la mirilla y se paralizó. Una anciana blanca estaba allí, con el cabello plateado desordenado y húmedo por la nieve, temblando bajo un camisón floral fino apenas cubierto por un viejo abrigo abierto. En sus manos enguantadas apretaba un bolso negro pequeño contra el pecho como si fuera lo último seguro en su mundo. Sus ojos azul pálido estaban vidriosos, desenfocados, como si no estuviera completamente presente. Rin, rin, rin. Volvió a tocar el timbre, sus labios se movían como hablando con alguien invisible. Todos los instintos de Marcus le advertían precaución. Sabía los riesgos. Dejar entrar a una desconocida blanca confundida en la noche podía traer malentendidos que arruinarían su vida. Miró hacia Zoe, pensando en su seguridad y la frágil estabilidad que había construido con esfuerzo y largas horas. Pero al mirar a la mujer, tan perdida, tan vulnerable, sintió un nudo en el pecho. Podía ser la abuela de alguien, atrapada en el frío oscuro. Pensó en su propia abuela, y cómo le habría reprendido por rechazar a alguien necesitado. Con un suspiro lento, Marcus desató el cerrojo y abrió la puerta. Un aire helado entró, junto con el aroma a nieve y algo más, algo como desesperación. Señora, dijo con voz ronca por el sueño, ¿está bien? Ella lo miró con atención vacilante, los labios azulados, apenas un susurro. Tommy, dijo, inclinando la cabeza en un gesto extraño, como de ave. Tommy, ¿por qué no me dejas entrar? He esperado tanto, cariño, hace mucho frío. Solo quiero volver a casa. Algo se rompió en Marcus al escuchar esa súplica tan cruda. Ella pensaba que él era alguien más, alguien en quien confiaba. Señora, creo que está en el lugar equivocado, dijo con suavidad, entrando a pesar del frío que le mordía la piel. No soy Tommy, ¿busca a alguien? Tal vez pueda ayudar a encontrarlo. Ella parpadeó despacio, confusión como una llama moribunda. No, no sé, susurró. Se suponía que había un lugar a donde ir, pero no recuerdo.
Marcus supo entonces que no podía dejarla ahí afuera. Pase lo que pase, no podía verla congelarse. Entre, dijo finalmente, retrocediendo para dejarla pasar. Ella avanzó con dificultad, él la guió con mano firme. Gracias, Tommy, murmuró. Eres un buen chico. Tu mamá te crió bien. Marcus cerró la puerta con un clic suave, sabiendo que esa decisión había cambiado el rumbo de la noche, y quizá más. Los primeros destellos del día entraron por las cortinas finas de la sala, dibujando sombras suaves sobre la alfombra gastada y el sofá hundido donde la anciana ahora dormía acurrucada bajo la manta más gruesa de Marcus. Su respiración era lenta y tranquila, las arrugas del ceño suavizadas en el sueño. Por primera vez desde que apareció en su puerta, parecía en paz, frágil, pero segura. Marcus se sentó encorvado en la silla de madera a su lado, masajeando la rigidez en su cuello. Había intentado dormir, pero el descanso no llegaba, se mantenía medio despierto, atento a cada ruido, como esperando que algo saliera mal. La alarma del teléfono sonó insistente a las 6:45 de la mañana, recordándole el turno que debía empezar en menos de una hora. La apagó rápido, mirando el reloj en la pared y sintiendo esa ola familiar de cansancio hundirse más en sus hombros. Primero la tienda de autopartes, luego la hora punta en el diner, un horario que apenas alcanzaba para pagar las cuentas y llenar la nevera. Perder un turno significaba decisiones que ningún padre debería tomar, gasolina o comida, renta o calefacción. ¿Tommy? La voz era suave, aún adormilada, y Marcus vio a la mujer incorporarse en el sofá. Su cabello plateado estaba despeinado, sus ojos pálidos se movían por el espacio extraño tratando de entenderlo. «Tommy, ¿eres tú quien hace el desayuno?» Marcus tragó un suspiro, forzando ternura en su tono. «Buenos días, señora. Está en mi apartamento. Vino anoche, estaba perdida y con frío». Ella lo miró con intensidad extraña, y una leve sonrisa nostálgica apareció. «Te pareces mucho a él», murmuró. «Mi Tommy. Ya tendría tu edad. Guapo, como su papá». Sus palabras se desvanecieron en el silencio, su mirada se perdió de nuevo, como persiguiendo un recuerdo inalcanzable. El sonido de pasos pequeños desde el rincón rompió el momento. Zoe apareció en la puerta, aún en su pijama morado arrugado, sus rizos formando un halo salvaje alrededor de su cara soñolienta. Sostenía su osito de peluche cerca, con ojos grandes al ver a la desconocida en el sofá. «Papá, ¿quién es la señora?», preguntó suavemente, con voz de curiosidad y precaución. La expresión de la mujer cambió al instante. Sus ojos se iluminaron y una sonrisa llena de alegría sincera se extendió en su rostro. «Oh, qué angelito tan hermoso», susurró, con voz temblorosa. «Ven aquí, cariño. Ven con la abuela Eleanor». Zoe miró a Marcus, dudosa. Él se agachó a su nivel, apartándole los rizos de la cara. «Esta es la señora Eleanor», dijo con calma. «Se perdió anoche y necesitaba un lugar seguro. ¿Recuerdas lo que papá dice sobre ayudar a la gente?» Zoe asintió seria, aceptando la situación con la inocencia de un niño, sin comprender del todo su peso. Dio un paso adelante con cautela, aún con su osito en mano. «¿Estás triste porque estás perdida?», le preguntó a Eleanor, inclinando la cabeza. «Cuando me pierdo en la tienda, papá me encuentra. Quizá él pueda ayudarte a encontrar a tu familia también». Los ojos de Eleanor brillaron con lágrimas mientras acariciaba la mejilla de Zoe. «Eres una niña tan dulce», dijo suave. «Como mi nieta solía ser. Tenía rizos como los tuyos, tan bonitos y salvajes». Marcus sacó su billetera del mostrador y contó los billetes, 2 de 20, uno de 5 y un par de dólares arrugados, $47 para llegar hasta el viernes. Eso debía cubrir gasolina, comida y cualquier otra cosa que surgiera. El estómago se le apretó al pensarlo. «Papá, la señora Eleanor dice que le gustan los panqueques», anunció Zoe, saltando hacia la cocina. Eleanor la siguió despacio,
la mano rozando la pared para mantener el equilibrio, usando la bata que Marcus le había dado. Ella parecía frágil, pero aún había una dignidad silenciosa en la manera en que se movía. Marcus abrió el refrigerador, medio galón de leche a punto de echarse a perder, 2 huevos y una caja para llevar que no se atrevía a abrir. La mezcla para panqueques en la alacena se burlaba de él con ingredientes que no tenía. ¿Qué tal si salimos a desayunar?, sugirió, ocultando la tensión en su voz. La cafetería donde trabaja papá hace los mejores panqueques con chispas de chocolate. Zoe aplaudió con alegría, Eleanor sonrió levemente y Marcus trató de no pensar en el dinero o en el turno que tendría que manejar más tarde. Por ahora, lo único que importaba era mantenerlas calientes, seguras y juntas. El Metro Diner ya estaba lleno de la actividad matutina cuando Marcus abrió sus puertas de vidrio, sosteniéndolas para Zoe y Eleanor mientras entraban. El aroma a tocino frito, café recién hecho y panecillos recién horneados los envolvía, mezclándose con el murmullo bajo de conversaciones y el tintinear de cubiertos contra platos. Marcus había cruzado esas puertas incontables veces, pero esta mañana se sentía diferente. No era solo un empleado cansado, era un hombre con 2 almas que dependían de él. Zoe saltó hacia los puestos, sus pequeñas zapatillas chirriando en el piso de baldosas, mientras Eleanor seguía con más cuidado, una mano rozando el respaldo de las sillas para apoyarse. Su falda prestada, tomada de una bolsa de donaciones que Marcus guardaba en el armario, colgaba incómoda en su figura, pero ella se movía con una gracia tranquila que parecía de otra época. Mesa para 3. Mara, la anfitriona, levantó una ceja al ver a Marcus acompañado, mascando chicle entre frases. Sacó 3 menús, con curiosidad al ver a una niña negra y a una mujer blanca mayor junto a Marcus. En realidad, Mara, dijo Marcus señalando el puesto en la esquina con la mejor vista de la caja y la cocina, se sentarán en el puesto 7 mientras yo trabajo. Yo me encargaré de ellas. Mara le lanzó una mirada cómplice pero no preguntó más, guiando a Zoe y Eleanor hasta el puesto antes de volver con otros clientes. Zoe se acomodó frente a Eleanor, con ojos grandes de emoción por conocer el lugar donde trabajaba su papá. Huele tan bien aquí, dijo inclinándose sobre la mesa. Como cuando llegas a casa y tu ropa huele a hamburguesas. Marcus sonrió, aunque un leve dolor le tiraba el pecho. Ese era el mundo que podía ofrecerles, hecho de noches largas y turnos dobles, donde cada dólar tenía que estirarse más de lo que debería. Eleanor se sentó con cuidado, alisando las arrugas de su ropa prestada. Estudió el menú plastificado como si guardara secretos, recorriendo las palabras con el dedo. Oh, dijo de repente, con nostalgia, panqueques con chispas de chocolate. Solía hacerlos para mi hija cuando era pequeña, a Catherine le encantaban con mucho jarabe, bañados en él. Se detuvo, sus ojos brillando con una luz distante. Ella vive por aquí, ¿sabes? Por eso vine a Detroit, para visitar a Catherine, pero no puedo recordar su dirección. Marcus sintió una chispa de esperanza entre la incertidumbre. ¿Recuerdas el apellido de Catherine? ¿O dónde trabaja?, preguntó con suavidad. La mirada de Eleanor se nubló, como buscando entre la niebla. Williams. Catherine Williams. Es exitosa, siempre fue la lista. Trabaja con computadoras o algo moderno así. Pero el barrio cambia y me confundí con los autobuses. Zoe extendió la mano, apoyando su pequeña mano sobre la ajada de Eleanor. Está bien, señorita Eleanor. A veces yo también me confundo, como cuando papá me lleva al supermercado grande y todos los pasillos se ven iguales. La simple amabilidad hizo que Eleanor llorara, y levantó la mano para sostener los dedos de Zoe. Me recuerdas mucho a Catherine cuando tenía tu edad, susurró. Marcus miró su cartera por tercera vez esa mañana, quedaban $47. 3 desayunos casi lo dejarían sin nada, pero al ver la luz en los ojos de Zoe y la gratitud frágil en la sonrisa de Eleanor, los números dejaron de importar. 3 platos de panqueques con chispas de chocolate, dijo con decisión. Con extra jarabe, como le gustaban a Catherine.
José, su compañero de trabajo, salió de la cocina con una cafetera nueva y notó al inusual trío en el puesto 7. Marcus, ¿qué pasa?, preguntó en voz baja mientras llenaba las tazas. ¿Faltaste hoy y ahora vienes con familia? Marcus forzó una sonrisa cansada. Larga historia, hermano, murmuró, mirando a Zoe y Eleanor. Te cuento luego. Cuando llegaron los panqueques, el diner estaba en su ritmo habitual de media mañana, el chisporroteo de la plancha, el ruido de platos deslizándose y el murmullo superpuesto de conversaciones. Los ojos de Zoe se agrandaron ante las pilas humeantes, coronadas con chispas de chocolate derretido y jarabe generoso. «Wow», susurró, como si le pusieran un tesoro delante. La sonrisa de Eleanor se profundizó, sus dedos delgados rodeando el plato cálido buscando consuelo. Como los que hacía para Catherine, murmuró, suavizando la mirada con el peso del recuerdo. Marcus se sentó junto a Zoe, sirviéndole un vaso pequeño de leche antes de mirar a Eleanor. «Cuidado, están calientes», dijo con ternura. Por unos minutos, los únicos sonidos en la mesa fueron el tintinear de los cubiertos y el ocasional murmullo feliz de Zoe. Pero al ver a Eleanor cortar con cuidado, su mente volvía a Catherine Williams, un nombre que podía ser la clave para reunir a esta mujer con su familia. «Eleanor», dijo suavemente, inclinándose, «¿recuerdas en qué parte de la ciudad vive Catherine? ¿O cómo es su casa?» Eleanor frunció el ceño, pausando el tenedor en el aire. «Hay un árbol, en el jardín delantero», dijo insegura. «Uno grande. Solíamos sentarnos debajo cuando ella era niña». Frunció el ceño, la imagen se desvanecía rápido. Zoe, sin notar la gravedad, le ofreció una chispa de chocolate de su plato. «Puedes comer esta», dijo alegre. «Es el mejor bocado». Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas otra vez y aceptó el regalo con la mano temblorosa. Marcus sintió la garganta apretarse. La mujer estaba perdida no solo en la ciudad, sino en su mente, y el tiempo podría jugar en contra. Cuando Marcus se levantó para rellenar el café, José le tocó el brazo cerca del mostrador. «¿Estás seguro de esto, hombre?», preguntó en voz baja. «Ni siquiera la conoces. ¿Y si tiene, ya sabes, problemas?». Marcus miró a Zoe, que reía suavemente mientras Eleanor le contaba una historia de galletas. «No tiene a dónde más ir», José respondió con voz firme pero tranquila. «Y no voy a dejar que se quede afuera a congelarse». Cuando Marcus volvió a la mesa, Zoe ya hablaba de cómo papá a veces quemaba los panqueques cuando intentaba hacerlos en casa. Eleanor rió, un sonido cálido y genuino que parecía iluminar su rostro desde dentro. Por un momento, no parecía perdida ni frágil, parecía la abuela de alguien compartiendo el desayuno con su familia. Marcus deseó poder congelar esa imagen, mantenerla firme antes de que la realidad se filtrara de nuevo. Para cuando los platos estuvieron recogidos, su billetera estaba más ligera y las horas del día ya lo estaban presionando. Todavía tenía un turno de trabajo por delante y Zoe necesitaba ser cuidada. Dejar a Eleanor sola en el apartamento no le parecía bien, podría deambular o olvidar dónde estaba. Cuando se levantó, Eleanor lo miró con un leve rastro de confusión. «¿Vamos a casa ahora, Tommy?», preguntó. Marcus dudó, luego asintió lentamente. «Sí, vamos a casa». Zoe bajó de un salto del reservado, su pequeña mano encontrando automáticamente la de Eleanor. Salieron juntos al aire fresco del invierno, la puerta del restaurante cerrándose tras ellos, dejando a Marcus preguntándose cuánto más complicada se iba a volver su vida. El camino de regreso al apartamento fue lento, el viento invernal mordiendo sus rostros, trayendo consigo el olor agudo de la nieve y el escape de los pocos autos que circulaban por la calle casi vacía. Zoe saltaba por la acera agrietada, sus pequeñas botas crujiendo sobre parches de hielo, mientras Eleanor se aferraba al brazo de Marcus para mantener el equilibrio, sus pasos cuidadosos y deliberados. El abrigo delgado de la anciana apenas la protegía del frío, y Marcus ajustó su propia sudadera sobre sus hombros en un intento inútil de resguardarla del viento. «No está lejos», la tranquilizó, aunque su propio aliento formaba nubes que se quedaban en el aire.
Las calles le eran familiares, paredes cubiertas de grafitis, escaparates cerrados, y el tenue resplandor de las farolas proyectando sombras desiguales, pero para Eleanor, cada esquina parecía profundizar su confusión. 2 veces se detuvo, mirando los edificios como si intentara reconocerlos, solo para sacudir la cabeza ligeramente y seguir adelante. La charla de Zoe llenaba el aire entre ellos. Le contó a Eleanor sobre sus dibujos animados favoritos, cómo su papá hacía el mejor sándwich de queso a la parrilla, y sobre la vez que construyeron un fuerte de mantas que ocupó toda la sala. Eleanor escuchaba con una sonrisa gentil, asintiendo en los momentos adecuados, aunque Marcus podía notar por el destello en sus ojos que no captaba cada detalle. Cuando finalmente llegaron al edificio de ladrillo desgastado, Marcus sostuvo la puerta para ellas, guiando a Eleanor por la estrecha escalera hasta el segundo piso. Dentro, el apartamento era tal como lo habían dejado, pequeño, desordenado, pero cálido. Zoe corrió a su caja de juguetes, sacando un juego de crayones y un libro para colorear, ofreciéndoselos a Eleanor con la generosidad sincera que solo un niño puede ofrecer. «Puedes colorear conmigo», dijo, dando palmaditas al lugar junto a ella en la alfombra. Eleanor se bajó al suelo con la ayuda de Marcus, dejando escapar un leve suspiro al acomodarse. Durante la siguiente media hora, las dos llenaron páginas con arcoíris desiguales y flores torcidas, su risa tranquila haciendo que el apartamento se sintiera de alguna manera menos estrecho. Marcus aprovechó el tiempo para limpiar los platos del desayuno de su bolsa, doblar la manta que Eleanor había usado la noche anterior, y echar otro vistazo a los $47 en su billetera, ahora reducidos a unos pocos billetes arrugados y algunas monedas después del viaje al restaurante. Un nudo de preocupación se apretó en su pecho, pero lo apartó, no tenía sentido detenerse en números que no podía cambiar. A media tarde, los movimientos de Eleanor comenzaron a ralentizarse, sus trazos con los crayones volviéndose inestables. Marcus la ayudó a llegar al sofá, cubriéndola con la manta sobre las piernas. «Descansa», dijo en voz baja. «Zoe y yo estaremos aquí». Ella murmuró algo sobre Tommy siempre cuidando de su mamá, antes de quedarse dormida ligeramente. Marcus se hundió en la silla junto a ella, los codos apoyados en las rodillas. Sabía que necesitaba pensar en el siguiente paso, encontrar a Katherine Williams, si es que realmente estaba en la ciudad, o al menos contactar a alguien que pudiera identificar a Eleanor. Pero involucrar a las autoridades traía riesgos que no podía ignorar. Un padre negro soltero en este vecindario, de repente conectado con una mujer blanca vulnerable. Una suposición equivocada podía deshacer todo lo que había trabajado. Zoe se subió a su regazo, apoyando la cabeza contra su pecho. «Papá», susurró, «la señorita Eleanor es amable, ¿puede quedarse para siempre?» Marcus besó la parte superior de su cabeza, deseando que la respuesta pudiera ser simple. «Ya veremos, pequeña», murmuró. «Ya veremos». Afuera, la luz del día ya había comenzado a desvanecerse, el pálido sol invernal hundiéndose detrás de la fila de edificios, proyectando largas sombras en las calles. En el silencio de ese momento, Marcus sintió el peso de la decisión presionándolo, no solo para esa noche, sino para todas las noches que podrían seguir. La noche se asentó sobre la ciudad con una pesadez que parecía filtrarse en cada rincón del apartamento de Marcus. La tenue luz de la lámpara junto al sofá proyectaba un resplandor ámbar cálido por la habitación, suavizando los bordes del mobiliario disparejo y los juguetes esparcidos por el suelo. Afuera, el viento había arreciado, haciendo temblar el cristal suelto de la ventana de la sala, trayendo consigo el leve lamento de una sirena a lo lejos. Marcus estaba en la cocina, removiendo una olla de macarrones con queso de caja, el olor del polvo de queso procesado mezclándose con el tenue aroma del detergente de ropa de la carga que había logrado empezar antes. No era una gran cena, pero era todo lo que la despensa ofrecía. Zoe estaba sentada con las piernas cruzadas en la mesa de café, coloreando en silencio mientras mantenía un ojo en Eleanor, que descansaba bajo la manta en el sofá. La anciana había dormido a ratos toda la tarde, despertando ocasionalmente para hacer preguntas que Marcus ya había respondido. «Tommy, ¿ya arreglaste la cerca?», murmuró una vez, su mirada distante.
En otra ocasión preguntó dónde estaba su anillo de bodas, tocando su dedo desnudo con el ceño fruncido antes de volver al silencio. Marcus sirvió los macarrones en 3 tazones desportillados, colocándolos en la mesa. La cena está lista, llamó suavemente. Zoe se levantó de inmediato, deslizándose en su silla con una sonrisa. Eleanor tardó más, y Marcus la ayudó, sosteniendo su brazo mientras se arrastraba hacia la mesa. Se sentó con un suspiro tranquilo, mirando la comida como si intentara ubicarla en su memoria. Solía hacer fideos como estos para Catherine, dijo al fin, su voz teñida de nostalgia. Solo que, les ponía guisantes. A Catherine no le gustaban los guisantes. Dio una pequeña risa que se convirtió en tos, y Marcus instintivamente le sirvió un vaso de agua. Los 3 comieron despacio, el tintineo de los cubiertos puntuando el silencio. Zoe habló sobre su día, llenando el aire con el ritmo fácil de la conversación infantil, mientras Marcus asentía y ofrecía respuestas breves, su mente en otro lado, dándole vueltas al problema de cómo encontrar a Catherine Williams sin atraer el tipo de atención equivocada. Después de la cena, Zoe insistió en mostrarle a Eleanor su rutina para dormir, guiándola al baño y demostrando con orgullo cómo se cepillaba los dientes en círculos lentos y exagerados. Marcus se apoyó en el marco de la puerta, observando mientras Eleanor reía suavemente, su expresión tierna. Cuando Zoe finalmente estuvo acostada con su oso de peluche, Marcus regresó a la sala para encontrar a Eleanor mirando por la ventana, su rostro iluminado por el brillo distante de la ciudad. Es tan diferente ahora, dijo en voz baja, casi para sí misma. Las calles, los edificios, sigo pensando que doblaré una esquina y estaré en casa, pero, su voz se desvaneció, y sacudió la cabeza como si ahuyentara el pensamiento. Marcus se acercó. Lo resolveremos, dijo, aunque no estaba seguro si la estaba tranquilizando a ella o a sí mismo. Eleanor lo miró, sus ojos pálidos reflejando algo entre confianza y tristeza. Eres un buen hombre, Tommy, murmuró de nuevo, y aunque Marcus la había corregido antes, esa noche no lo hizo. En cambio, la ayudó a volver al sofá, cubriéndola con la manta antes de retirarse a la silla junto a ella. El apartamento cayó en un silencio profundo y en capas, el zumbido del refrigerador, el leve murmullo del calentador, el sonido de la suave respiración de Zoe desde el rincón. Marcus miró al techo, su mente luchando con la realidad de que mañana traería los mismos desafíos, 2 trabajos, muy pocos dólares, y ahora la responsabilidad de la madre de alguien más. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y constante, cubriendo la ciudad de blanco mientras dentro, 3 personas que habían comenzado el día como extraños ahora compartían el mismo techo, unidos por poco más que las circunstancias y los frágiles hilos de la bondad. La mañana siguiente amaneció pálida y fría, la luz del exterior filtrándose a través de un fino velo de nieve que caía, espolvoreando los tejados y suavizando los bordes de la calle abajo. Marcus despertó antes de que sonara la alarma, con ese tipo de inquietud que surge al saber que las demandas del día ya lo esperaban. Desde su silla, podía ver a Eleanor aún dormida en el sofá, acurrucada bajo la manta con las manos cerca del pecho, su respiración lenta y regular. Zoe era un pequeño bulto bajo sus propias sábanas, solo la parte superior de su cabello visible por encima del edredón. Marcus se levantó silenciosamente, con las articulaciones protestando por haber dormido toda la noche en la silla, y se dirigió a la cocina para preparar café. El aroma llenó el pequeño espacio, mezclándose con el leve olor de la cena de la noche anterior. Sirvió una taza para sí mismo y otra para Eleanor, dejándola en la mesa para que estuviera lista cuando despertara. Mientras el café calentaba sus manos, la mente de Marcus bullía con pensamientos sobre el día que tenía por delante, su turno matutino en el almacén, el descanso para el almuerzo apenas suficiente para regresar y ver cómo estaban Zoe y Eleanor, y el turno vespertino en el restaurante. Dejarlas solas no era ideal, pero no tenía otra opción. Justo cuando comenzaba a ponerse las botas de trabajo, Zoe entró arrastrando los pies, frotándose los ojos y bostezando. «Papá, ¿la señorita Eleanor se queda hoy?», preguntó con voz somnolienta. Marcus asintió, arrodillándose para subirle la cremallera de su sudadera. «Sí, pero tienes que ayudarla a hacer compañía, ¿de acuerdo?».
Asegúrate de que no se pierda si necesita algo. Zoe asintió solemnemente, como si le hubieran confiado una misión importante. Eleanor se movió poco después, parpadeando en la luz matutina y mirando a su alrededor como si intentara ubicarse en la habitación otra vez. «¿Tommy?», preguntó, con voz débil. «Es Marcus», corrigió suavemente, entregándole el café. «Tengo trabajo hoy, pero Zoe estará aquí contigo. Pasaré a verlas al mediodía». Ella aceptó la taza, con las manos temblando ligeramente. «El trabajo es bueno», murmuró. «Un hombre debe mantenerse ocupado». Las palabras parecían pertenecer a otra época, pero Marcus solo sonrió levemente antes de tomar su chaqueta y su bolsa. Le dio un abrazo rápido a Zoe, besó la parte superior de su cabeza y salió al pasillo, la puerta cerrándose con un clic detrás de él. El aire frío lo golpeó con fuerza mientras caminaba por la calle, su aliento formándose en nubes frente a él. Su mente repasaba las historias fragmentadas de Eleanor, el nombre de Catherine, el árbol en el patio delantero, la mención de computadoras, y se preguntaba si podría encontrar un momento en el restaurante más tarde para preguntarle a Mara o a José si conocían a alguien que pudiera ayudar. Para cuando llegó al almacén, la mañana ya estaba en pleno apogeo, con montacargas pitando y palets apilados en alto, pero incluso mientras realizaba las tareas del trabajo, sus pensamientos seguían volviendo al apartamento. Imaginaba a Zoe hablando con Eleanor, los libros para colorear esparcidos por el suelo, la nieve cayendo suavemente afuera de la ventana. Estaban a salvo por ahora, pero la incertidumbre de lo que vendría después lo carcomía. Cada vez que miraba el reloj, se encontraba contando las horas hasta que pudiera volver a verlas, esperando que nada ocurriera en su ausencia que deshiciera la frágil confianza que habían construido en solo 2 días. Cuando Marcus regresó durante su breve descanso para el almuerzo, el apartamento estaba más cálido de lo que esperaba, lleno del leve aroma de algo horneándose, o al menos intentándose hornear. Entró y de inmediato vio a Zoe y Eleanor sentadas con las piernas cruzadas en el suelo de la cocina frente al horno, mirando a través del cristal como si estuvieran viendo el espectáculo más fascinante del mundo. «Estamos haciendo galletas», anunció Zoe con orgullo, su rostro manchado de harina y sus manos pegajosas por la masa. Marcus parpadeó, mirando el mostrador donde un tazón de mezclar abollado estaba a medio llenar con una masa de textura extraña. «¿Galletas?», dijo, tratando de mantener un tono ligero incluso mientras su mente repasaba las posibilidades de qué ingredientes podrían haber encontrado. Eleanor se volvió hacia él con una expresión complacida. «Catherine solía ayudarme a hacer estas. Siempre quería más azúcar». Sus manos tenían las mismas marcas de harina que las de Zoe, y Marcus notó las tazas medidoras viejas esparcidas por el mostrador, cada una con restos de algo dentro, harina, azúcar, tal vez sal. «La señorita Eleanor dice que las galletas hacen que una casa se sienta como hogar», añadió Zoe, como si compartiera una verdad importante. Marcus se agachó junto a ellas, mirando a través de la ventana del horno una bandeja de grumos de masa deformes que se extendían lentamente entre sí. «Se ven interesantes», dijo, lo que hizo que Zoe riera. Estuvo tentado de decirles que hornear era peligroso sin él allí, pero la vista de ambas juntas, la suave sonrisa de Eleanor, la charla entusiasta de Zoe, ablandó su resolución. En cambio, verificó silenciosamente que el horno estuviera a una temperatura lo suficientemente baja e hizo una nota mental para volver a casa antes si era posible. Cuando finalmente sonó el temporizador, Zoe se levantó de un salto para tomar los guantes de cocina, casi tropezando en su emoción. Marcus intervino para ayudar, sacando la bandeja con cuidado y colocándola en la estufa. Las galletas eran desiguales en tamaño, algunas pálidas y pastosas, otras casi quemadas, pero Zoe aplaudió como si acabaran de lograr un milagro. Eleanor partió una por la mitad y se la dio a Marcus. «Dime si está demasiado dulce», dijo, observándolo de cerca. Él dio un mordisco, era granulada, demasiado azucarada y ligeramente cruda en el centro, pero sonrió de todos modos. «Perfecta», dijo, y Zoe sonrió tanto que se le marcaron los hoyuelos en las mejillas. Comieron juntos en la pequeña mesa, y por unos momentos, Marcus olvidó su turno, sus facturas y la incertidumbre que se cernía sobre el futuro de Eleanor.
Se sentía casi como una tarde normal en un hogar que siempre había sido suyo. Pero cuando miró el reloj, la realidad lo presionó de nuevo. Solo tenía minutos antes de necesitar regresar al almacén. Cuando se levantó para irse, Eleanor alcanzó su mano. Tommy, dijo suavemente, gracias por dejarme estar aquí. Él dudó, luego le dio un suave apretón a su mano. Es Marcus, le recordó, aunque sin dureza en su tono. Volveré pronto. Al salir de nuevo a la nieve, sintió que el calor del apartamento se desvanecía de su piel, reemplazado por el mordisco agudo del invierno y el conocimiento de que momentos como el que acababa de dejar eran frágiles, y podrían no durar para siempre. La multitud vespertina en el restaurante estaba más concurrida de lo habitual, el zumbido de la conversación mezclándose con el ruido de los platos y el silbido de la freidora mientras Marcus equilibraba 2 platos de hamburguesas y papas fritas en un brazo. Apenas había tenido un momento para respirar desde que comenzó su turno, pero su mente seguía regresando al apartamento, imaginando a Zoe tirada en el suelo con sus crayones, Eleanor tal vez durmiendo de nuevo, o peor, parada en la puerta con esa mirada perdida en sus ojos. Mientras deslizaba los platos en una mesa y rellenaba una taza de café para un cliente habitual mayor, Mara le tomó la manga. Oye, ¿conoces a una Katherine Williams?, preguntó casualmente, sosteniendo una libreta donde había estado anotando pedidos. El pulso de Marcus se aceleró. ¿Por qué? Mara se encogió de hombros. Uno de los clientes estaba hablando de ella, dijo que tiene una pequeña florería en la 12, cerca del parque. No sabía si era la misma Katherine, pero pensé en mencionarlo. Marcus logró dar las gracias antes de apresurarse de vuelta al mostrador, su mente zumbando, una florería. Una pista. Era más de lo que había tenido en días, y hacía que las horas restantes de su turno parecieran aún más largas. Cuando marcó su salida y caminó por la nieve hacia casa, con su aliento suspendido en el aire gélido, ensayaba cómo hablaría con Eleanor, cómo evaluaría si esta Katherine era realmente su hija. El apartamento estaba silencioso cuando abrió la puerta, salvo por el suave zumbido del calentador. Zoe estaba acurrucada dormida en el sofá, su pequeña figura bajo la manta, mientras Eleanor estaba sentada en la mesa, mirando un dibujo a medio terminar. Levantó la vista lentamente, sus ojos escudriñando su rostro como si intentara recordar quién era. Marcus, dijo al fin, formando una leve sonrisa. Él exhaló, aliviado de que esta vez hubiera acertado con su nombre, y colgó su chaqueta. Creo que encontré algo, le dijo, sentándose frente a ella en la mesa. Una florería. En la calle 12, ¿crees que Katherine podría estar allí? La expresión de Eleanor cambió, primero confusión, luego algo como reconocimiento cruzó brevemente por su rostro. Ella amaba las flores, dijo suavemente. Especialmente los tulipanes. Su mirada cayó al papel frente a ella, donde había estado dibujando el contorno tosco de un árbol con ramas anchas y extendidas. Había uno en el patio, murmuró, tocando el papel. Marcus sintió un nudo apretarse en su pecho. No era una confirmación, pero era suficiente para seguir adelante. Te llevaré allí, dijo. Mañana. La sonrisa de Eleanor fue pequeña, casi tímida, pero llevaba una calidez que hizo que el largo día valiera la pena. En ese momento, Marcus se dio cuenta de que, sin importar lo que trajera el mañana, respuestas, decepción o más preguntas, había hecho una promesa de la que no podía retractarse. La mañana siguiente trajo una energía nerviosa que Marcus no podía sacarse de encima, como si el aire mismo del apartamento estuviera esperando lo que venía después. La nieve aún espolvoreaba las calles, pero el sol brillaba más que en días anteriores, reflejándose en los tejados y convirtiendo las aceras en ríos de aguanieve derretida. Marcus ayudó a Eleanor a ponerse su abrigo más cálido, aún insuficiente para el frío, pero reforzado con uno de sus suéteres debajo, y le recordó a Zoe por 10ª vez que se mantuviera cerca cuando salieran. ¿Vamos a ver a la señora de las flores ahora?, preguntó Zoe, dando saltitos mientras Marcus cerraba la puerta del apartamento. Tal vez, dijo Marcus, no queriendo prometer más de lo que podía cumplir. Caminaron despacio, el paso de Eleanor firme pero deliberado,
sus ojos escaneando las calles como si estuviera catalogando cada edificio para después. Cuando llegaron a la calle 12, la tienda destacó de inmediato, un pequeño escaparate con un toldo verde, sus ventanas empañadas por el calor interior. Cubos de flores frescas abarrotaban la entrada, sus colores en marcado contraste con la nieve blanca afuera. Marcus abrió la puerta, y una campana sobre ella sonó suavemente. El aroma de las flores frescas los envolvió al instante, exuberante y terroso, y Zoe jadeó ante la explosión de color dentro, rosas, lirios, tulipanes, narcisos, todos ordenados en jarrones a lo largo del mostrador. Una mujer detrás del mostrador levantó la vista de cortar tallos, su cabello oscuro recogido sueltamente, y les ofreció una sonrisa cortés. ¿Puedo ayudarles?, preguntó. Marcus miró a Eleanor, cuya mirada estaba fija en el rostro de la mujer. Buscamos a alguien, dijo con cuidado. Catherine Williams. La expresión de la mujer cambió, solo ligeramente, un destello de reconocimiento antes de que sus ojos se dirigieran a Eleanor. Por un momento, el aire se sintió más pesado, cargado. Los labios de Eleanor temblaron. Catherine, susurró, dando un paso adelante. La mujer dejó las tijeras lentamente, sus movimientos cautelosos, como si temiera que una palabra equivocada pudiera romper el momento. Mamá, dijo al fin, su voz quebrándose en la palabra. Los ojos de Zoe se abrieron de par en par, y Marcus sintió el peso de los últimos 2 días condensarse en este instante frágil. El rostro de Eleanor se arrugó, las lágrimas derramándose libremente mientras alcanzaba las manos de su hija. Catherine rodeó el mostrador rápidamente, abrazando a su madre con fuerza, sosteniéndola como si temiera que pudiera desvanecerse. Los clientes en la tienda giraron para mirar, pero nadie habló. Marcus se quedó atrás, dejando que el momento fuera completamente de ellas, el sonido de sollozos apagados mezclándose con el zumbido silencioso del calentador de la tienda y el leve crujir de los pétalos de las flores. Por primera vez desde que encontró a Eleanor en la acera, Marcus sintió que el nudo de incertidumbre en su pecho comenzaba a aflojarse, aunque sabía que la historia aún no había terminado. Catherine no soltó a Eleanor por mucho tiempo, sus brazos envolviéndola con fuerza como si intentara compensar todos los años perdidos en un solo abrazo. Cuando finalmente se apartó, sus manos permanecieron en los hombros de su madre, sus ojos escaneando su rostro con una mezcla de alivio y preocupación. Te he estado buscando por todas partes, dijo Catherine, su voz aún temblando. La policía, el hospital, pensé, se detuvo, mirando a Marcus y Zoe como si recién se diera cuenta de que eran parte de este momento. Marcus asintió levemente, del tipo que busca tranquilizar sin entrometerse. Eleanor se secó las mejillas, aunque más lágrimas siguieron. Me perdí, admitió suavemente. Pero este hombre amable y su pequeña, me ayudaron. La mirada de Catherine se suavizó al mirar a Marcus. Gracias, dijo con una sinceridad que pesaba más que las palabras solas podían contener. Marcus se movió ligeramente, incómodo con la atención. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, murmuró, aunque sabía que no era del todo cierto. Catherine los llevó a una pequeña mesa en la esquina de la tienda, donde una tetera de té humeaba suavemente junto a 2 tazas. Sirvió primero para Eleanor, deslizando la taza en sus manos, y luego ofreció a Marcus. A Zoe, encantada, le dieron un pequeño vaso de jugo y una galleta de azúcar de un frasco en el mostrador. Mientras se sentaban, Catherine explicó cómo su madre había estado viviendo con ella el último año, adaptándose después de que los primeros signos de pérdida de memoria hicieron que no fuera seguro que viviera sola. Una tarde, mientras Catherine estaba en el trabajo, Eleanor salió, dejando la puerta entreabierta, y desapareció antes de que los vecinos siquiera se dieran cuenta de que se había ido. Ha sido difícil, admitió Catherine, mirando a Eleanor, que parecía más presente ahora de lo que Marcus la había visto. Algunos días me reconoce. Otros días, se interrumpió, pero el peso en su voz llenó el resto. Marcus escuchó en silencio, observando cómo la mano de Catherine descansaba en el brazo de su madre, un ancla para ambas. Zoe se apoyó contra el lado de Eleanor, hablando de las galletas que habían horneado el día anterior, y Eleanor rió, realmente rió,
Ante el recuerdo, sus ojos iluminándose por un momento que hizo que los hombros de Catherine se relajaran. Afuera, la nieve seguía cayendo en copos lentos y flotantes, pero dentro de la tienda, el aire era cálido y estaba vivo con el aroma de las flores y el alivio frágil e innegable de una familia reunida. Permanecieron en la tienda por más de una hora, los minutos pasando desapercibidos mientras Catherine sacaba historias de su madre y llenaba los vacíos para Marcus y Zoe. Habló sobre el amor de Eleanor por la jardinería, cómo pasaba horas cuidando un pequeño parche de tulipanes cada primavera, y cómo su risa solía resonar por la calle durante las tardes de verano cuando los vecinos se reunían afuera. Eleanor escuchaba en silencio, a veces asintiendo, a veces interrumpiendo con sus propios detalles a medio recordar que no siempre coincidían pero aún hacían sonreír a Catherine. Zoe deambulaba entre las exhibiciones de flores, deteniéndose de vez en cuando para oler una rosa o señalar un grupo de margaritas particularmente brillante, su entusiasmo añadiendo ligereza a la habitación. Marcus se mantuvo mayormente callado, contento de dejar que madre e hija cerraran la distancia que el tiempo había creado, aunque seguía notando cómo la mirada de Catherine se detenía en Eleanor, como si temiera que pudiera desvanecerse otra vez y miraba hacia otro lado. Finalmente, Catherine se excusó para ir a la trastienda, regresando con un abrigo pequeño para Eleanor y un pedazo de papel doblado. Le dio el abrigo a su madre y luego ofreció el papel a Marcus. Mi dirección y número, dijo. Si algo como esto vuelve a pasar, por favor llámame. Marcus asintió, guardándolo en su billetera, el peso del gesto cayendo sobre él con fuerza. Eleanor, ahora envuelta en el abrigo más cálido, parecía reacia a dejar la tienda, sus ojos dirigiéndose hacia los tulipanes en la exhibición frontal. Catherine lo notó y rápidamente tomó uno amarillo del grupo, colocándolo en las manos de su madre. Para ti, dijo suavemente, y la expresión de Eleanor se suavizó en respuesta. Cuando finalmente salieron de nuevo al frío, el contraste fue impactante, el calor fragante y brillante de la tienda reemplazado por el mordisco agudo del aire invernal. Marcus caminó junto a ellas, Zoe saltando adelante, sus botas salpicando en charcos poco profundos de nieve derretida. Catherine mantenía una mano en el brazo de su madre, sus movimientos protectores pero gentiles, y por un momento, Marcus sintió como si un hilo invisible conectara a los cuatro, uniendo a extraños en algo parecido a una familia. El pensamiento perduró incluso cuando llegaron al edificio de apartamentos, donde Catherine le agradeció nuevamente en la puerta, sus ojos brillando con una gratitud que no necesitaba más palabras. Guió a Eleanor adentro, y Marcus se quedó en el pasillo unos segundos más de lo necesario, escuchando el sonido desvaneciente de sus pasos antes de finalmente girar hacia su propia puerta, la llave fría en su mano. Esa noche, después de que Zoe se durmió con su manta hasta la barbilla y el zumbido silencioso del radiador llenando el pequeño apartamento, Marcus se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café enfriándose, mirando el pedazo de papel doblado que Catherine le había dado. Su letra era pulcra y firme, del tipo que parecía no haber sido alterada por los años o las dificultades, y junto a la dirección y el número de teléfono, había escrito una línea corta: me has devuelto algo que pensé que había perdido para siempre. La leyó 2 veces antes de dejarla, sus pensamientos vagando hacia los últimos días, encontrar a Eleanor en la acera en el frío, la forma cautelosa en que entró a su hogar, las historias a medio terminar que brotaban de ella en fragmentos, el olor de las galletas quemándose ligeramente en el horno, y el momento en la florería cuando Catherine dijo, mamá, como si fuera un salvavidas. Se dio cuenta de que había estado preparándose para lo peor desde esa primera noche, temiendo que ella desapareciera en medio de la noche, o que nadie viniera por ella, o que él fallara de alguna manera que no pudiera reparar, pero en cambio, el final había sido algo raro, silencioso, gentil y correcto. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo, asentándose en capas finas y desiguales en las farolas y tejados, pero dentro del apartamento, el aire se sentía más cálido, como si el recuerdo de las flores de la tienda lo hubiera seguido a casa. Miró hacia la puerta del dormitorio de Zoe y pensó en cómo ella se había sentado junto a Eleanor, escuchando sus historias con el tipo de paciencia que no suele reconocerse en los niños. Le impactó que tal vez, sin darse cuenta, Zoe había aprendido algo importante, que la bondad no siempre era grandiosa o ruidosa, sino a menudo en las pequeñas elecciones, como abrir una puerta a alguien que no tenía a dónde ir.
Marcus se recostó en su silla, dejando que la quietud se asentara a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso habitual del mañana presionando. Viniera lo que viniera después, trabajo, facturas, el ritmo constante de su vida, sabía que el recuerdo de estos días permanecería con ellos, una prueba silenciosa de que incluso en las semanas más frías del invierno, había momentos en que las personas podían ser encontradas de nuevo, y las familias, por más fracturadas que estuvieran, podían volver a ser completas.